Hay 17 supertropas en Clash of Clans. Algunas son tan buenas que pueden salvarte un ataque entero, mientras que otras no sirven para nada. Así que hoy vamos a ordenarlas de peor a mejor. Y te aseguro que alguna va a quedar mucho más abajo de lo que te imaginas. El supergigante es, para mí, actualmente la peor supertropa de Clash of Clans. Y ojo, porque obviamente puede ser mejor que un gigante normal. Tiene más vida, hace más daño y puede destrozar las murallas con facilidad. El problema es que prácticamente no hay motivos para utilizarlo. Ocupa 10 espacios, es lento y si necesitas una tropa para tanquear, existen opciones muchísimo mejores, como un golem de hielo que por solo unos espacios más puede congelar todas las defensas al morir. Para colmo, si querés utilizar los supergigantes como ejército principal, tampoco forman parte del meta actualmente. Y esta es una tropa a la que, sinceramente, nunca le encontré demasiada utilidad. Tiene bastante vida, aumenta su daño mientras ataca el mismo objetivo y cuando muere, deja un explosivo que puede destruir edificios cercanos. El problema es que todo esto nos cuesta 24 espacios de vivienda, por lo que cuesta como mínimo que me lave los platos. Y por ese precio, hay muchísimas tropas que pueden aportar bastante más a nuestro ejército. Sí que hay muchos que lo utilizan a modo de spam, pero en mi opinión, por su relación entre espacio y utilidad, se queda con el puesto 16. En el puesto 15 ubiqué una tropa que me da mucha pena tener que ponerlo tan abajo porque me encanta. Y estamos hablando del Super Mago. Porque hubo una época en la que esta tropa era espectacular. Su ataque puede encadenarse entre varios edificios y llegó a ser protagonista de estrategias como el famoso Blimzard, destruyendo prácticamente todo el núcleo de una aldea. Encima mirá lo fachero que es. El problema es que actualmente perdió muchísimo terreno en ayuntamientos altos. Es bastante frágil y las estrategias donde realmente consigue marcar una diferencia son cada vez más específicas. Sigue teniendo una habilidad buenísima, pero si hablamos del meta actual, hay demasiadas opciones por encima. Y algo muy parecido ocurre con la super arquera, en el puesto 14. Esta tropa llegó a tener uno de los mejores momentos de todas las supertropas gracias al famoso blimp de super arqueras. Clonaciones, invisibilidades, furia y podía destrozar media aldea rival solamente con un dirigible. Pero con la llegada de los ayuntamientos más altos y muchísimo más daño de área, esta estrategia perdió gran parte de su efectividad. En ayuntamientos bajos aún funciona, pero fuera del dirigible, la superarquera tampoco tiene actualmente demasiadas estrategias donde sea indispensable. Fue una tropa completamente rota, pero hoy no la puedo poner más arriba del puesto 14. El puesto 13 es para el super esbirro. Sus primeros 8 ataques tienen un alcance enorme, algo que durante años lo convirtió en una tropa terrible de enfrentar en los castillos defensivos. Pero justamente ese es su problema. Su utilidad es demasiado específica. En ataques, prácticamente no existen ejércitos donde el super esbirro sea el protagonista, y aunque defensivamente todavía puede ser pesado como collar de melones, tampoco es una tropa imprescindible. Es muy bueno en un único aspecto del juego, pero para subir en este ranking necesitamos más versatilidad. En el puesto 12 tenemos al super montapuercos, o también conocido como super... Y acá ya empezamos con tropas que, bien utilizadas, sí que pueden ser fuertes. Cuando el super montapuercos es derrotado, el jinete y el jabalí continúan luchando por separado, lo que les permite permanecer muchísimo tiempo en batalla. El problema es que, actualmente, los ataques de montapuercos sufren muchísimo contra el enorme daño de área de los ayuntamientos altos. Hay jugadores capaces de destrozar aldeas con ellos, obviamente, pero requieren bastante habilidad y no son precisamente una opción dominante del meta. Por eso se quedan en el puesto 12. Puesto 11 para la super suegra, una tropa muy fuerte pero con un problema gigante, literalmente. Cada super bruja puede invocar un grandullón con muchísima vida que funciona como tanque mientras ella ataca detrás. Con sanadoras pueden mantenerse vivas durante muchísimo tiempo y formar ataques terrestres realmente poderosos, pero cada una ocupa 40 espacios de viviendas y encima son re lentas. Cuando funcionan muy bien, pero por su enorme coste y su poca versatilidad se quedan a las puertas del top 10. Entremos al top 10 con el sabueso de hielo. Y esta tropa tiene algo que me pareció buenísimo. No solamente tanquea como un sabueso normal, sino que además ralentiza las defensas que ataca y las congela cuando muere. Y encima mira la bufanda que tiene. Terrible tipazo. El problema es que actualmente los ataques donde realmente podemos aprovecharlo son bastante limitados. La época dorada del Lavalún, donde esta tropa brillaba, quedó bastante atrás, aunque todavía puede ser muy molesta en defensa. Es útil, cumple perfectamente su función, pero es demasiado situacional para subir del puesto 10. Puesto 9 para una tropa que
creo que está bastante infravalorada. La Super Valkyria. Tiene más vida y más daño que una Valkyria normal, pero obviamente lo importante es lo que ocurre cuando muere. Deja un hechizo de furia que puede potenciar a las tropas cercanas, por lo que meter solamente una dentro de un ejército de spam puede cambiar por completo el valor que obtenés. Incluso defensivamente puede potenciar a las propias defensas si muere dentro de tu castillo del clan. El problema es que rara vez construimos una estrategia alrededor de ella. Es más bien una tropa de apoyo, pero ¿qué apoyo? En el puesto 8 tenemos al dragón infernal, que es básicamente una torre infernal que vuela. Cuanto más tiempo permanece atacando al mismo objetivo, más aumenta su daño, convirtiéndolo en una bestia contra ayuntamientos, héroes y edificios con muchísima vida, llegando a tener uno de los DPS más altos de todo el juego. El problema es que su daño es de objetivo único y se distrae con cualquier pavada que pase por la aldea. Además, muchas veces podemos conseguir una función similar utilizando otras tropas aéreas como el bebé dragón. Es muy poderoso junto a montadragones y tótems, pero no lo suficientemente versátil como para entrar al top 5. Puesto 7 para el globo cohete, y acá empezamos con tropas que pueden darte un valor absurdo ocupando relativamente poco espacio. Durante los primeros segundos tiene un aumento gigantesco de velocidad, que le permite llegar rápidamente a las defensas y destruirlas antes de recibir demasiado daño. Podemos utilizarlo para eliminar defensas concretas, acompañar ataques aéreos, ayudar con una bola de fuego e incluso para defender en el castillo del clan. No suele ser la estrella principal de ningún ejército, pero tiene pequeñas funciones que te permiten encontrarle siempre una utilidad. En el puesto 6 tenemos una tropa que quizás muchos pondrían más abajo, y es el duende furtivo. Pero si tenemos en cuenta la relación entre espacio y utilidad, esta tropa es una locura. Por solamente 3 espacios podemos destruir recolectores, hacer funnel para nuestros héroes y tropas, o incluso utilizar un dirigible lleno de ellos para asegurar el ayuntamiento. Y ni hablemos del farming. Lo que les gusta la guita a este tipo no tiene sentido. Probablemente sea la mejor tropa de todo Clash of Clans para conseguir recursos. No suele formar parte de los ejércitos más fuertes del meta, pero hace tantas cosas bien y por tan poco espacio que para mí merece el top 6. Entramos al top 5 con el Super Dragón. Muchísima vida, un daño brutal y un ataque que puede destrozar varios edificios al mismo tiempo. Además es una de las super tropas con las que realmente podemos construir todo nuestro ejército alrededor de ella. Su mayor problema es que ocupa muchísimo espacio y es bastante lento, por lo que necesita un buen funnel para que no se disperse. Para cuando conseguimos direccionarlo correctamente, pueden literalmente borrar una aldea. Puesto 4, y acá probablemente empiece la polémica. El Super Bárbaro, o Bárbaros de Élite según los archivos que vimos en el video anterior. Porque parece una tropa extremadamente sencilla, pero su relación entre espacio y valor es fenomenal. Durante sus primeros segundos está enfurecido, consiguiendo muchísimo daño y velocidad por solamente 5 espacios. Puede limpiar laterales, hacer funnel, acompañar caminatas e incluso utilizarse para farmear. Y justamente esa es la razón por la que está tan arriba. No necesita ser la tropa principal para darte muchísimo valor. Cumple con la triple B. Bueno, bonito y barato y bárbaro. Llegamos al podio con el Super Yeti. Esta tropa tiene prácticamente todo lo que buscamos en este rank. Muchísima vida, muchísimo daño y además los Yeti Mites que pueden saltar directamente hacia las defensas y destrozarlas. Actualmente funciona espectacularmente en ataques de Smash, pero además podemos llevarlo dentro de máquinas de asedio o utilizar estrategias mucho más agresivas con clonaciones. Es una tropa capaz de ser protagonista, acompañante e incluso cambiar por completo un ataque cuando sale de una máquina de asedio. Y por esa combinación de potencia y versatilidad, para mí merece el puesto 3. Puesto 2 para el Super Lanzarrocas. Y si solamente evaluáramos el meta actual, tranquilamente podría quedarse con el puesto número 1. Cada roca puede atravesar y dañar hasta 3 edificios diferentes, haciendo que sea absolutamente demoledor contra bases donde todas las defensas estén alineadas o relativamente juntas. Tiene daño, alcance y además funciona espectacularmente acompañado de curanderas dentro de ataques de Smash. Actualmente es una de las pocas super tropas con las que podemos construir un ejército completo y sentir que realmente estamos utilizando una de las mejores estrategias del juego. Así que, por meta y potencia, puesto 2 para el Super Lanzarrocas. Pero para mí, la mejor super tropa de Clash of Clans es el Super Rompemuros. Y quizás estabas esperando una tropa mucho más destructiva en el número 1. Pero pensalo, ¿cuántos ataques terrestres serían mucho peores si esta tropa no existiese? Por solamente 8 espacios, tenemos una tropa capaz de abrir prácticamente cualquier muralla y que incluso, si muere antes de llegar a ella, hace explotar su bomba igualmente. Un poco kamikaze, eso es verdad. Pero lo más importante es que no existe otra tropa que cumpla su función con la misma seguridad. Por eso si juntamos versatilidad, espacio, utilidad y qué tan difícil es reemplazarla, ninguna me parece tan completa como esta. Y completas son mis guías, capo, así que anda a mirarla.